que mencioné, que es la Rolling Thunder, al lado, en Camboya, estaban bombardeando. Camboya la bombardearon durante todo el año 1969 con 2,5 millones de toneladas de explosivos. La operación se llamaba la Operación Menú, que cada campaña de bombardeo tenía un nombre de una comida. Tenía breakfast, lunch, snack, supper, dinner, dessert. Eran esas campañas. Durante todo el año 1969 bombardearon Camboya. Pero en el 72 vino una campaña que se llamó, que era la Operación Linebacker 2, que era el Christmas Bombing, o sea, el bombardeo navideño, donde se pasaron prácticamente un mes bombardeándolo 24/7. Hasta que al final, en el 73, los Estados Unidos salen de Vietnam. Entonces, siguieron apoyando, dando el apoyo financiero al régimen del sur y finalmente, entonces el 30 de abril del 75, que es la fecha que se conmemora esta semana, 50 años, toman Saigón y son esas escenas que usted ve, la gente subiendo los helicópteros, que se parecen muchísimo a las escenas de Kabul. De Kabul, así cuando es. salieron de... Sí, son dos partidas estrepitosas que se produjeron. Los Estados Unidos, hay unas escenas muy interesantes. Hay muchas películas que tratan ese tema, donde se echan helicópteros desde los portaaviones para hacer espacio. Para alojar a toda la cantidad de personas que se... Sí, porque fue un puente aéreo. Se hizo un puente aéreo desde la ciudad, desde la embajada norteamericana hacia el portaaviones. Oye, imagínense ustedes, un helicóptero, ¿cuántos pasajeros puede? Un helicóptero Huey de eso, puede coger 4 o 5 pasajeros. No, se usaban más, porque habían unos grandes, habían 10. No, 12. No, porque era del techo de la embajada, no eran de los dobles, de los Chinook, de los que son de doble hélice. Eran helicópteros Huey, que eran los que despegaban. Y esos helicópteros, ¿cuántos pasajeros? 4 o 5. Bueno, en esa operación evacuaron a 7,000 personas. Sí. Imagínense cuántos viajes de helicóptero en un techo de una embajada se podía dar. Recuerdo en una ocasión en donde el presidente Gerald Ford obliga al embajador Graham Martin a que termine de evacuar y que se lleve los últimos norteamericanos y que deje de evacuar ciudadanos vietnamíes. Sí. Y esta persona pues no escuchó, no hizo caso a esa orden y tuvo que ser obligado por los soldados a montarse en un avión y terminar las evacuaciones de ciudadanos de Vietnam, que terminaron después en California, donde hay una gran cantidad de ciudadanos. Porque después de eso vino un éxodo huyendo a las tropas del norte. Sí. Que fusilaron. Que siguieron avanzando. El presidente de Vietnam del Sur renunció y el que lo sustituyó fue derrocado también. O sea, fueron implacables. Entonces, y hubo un éxodo de más de 1 millón de personas que se llaman los Boat People, que se iban a los países vecinos, se iban en botes, en yola. Sí. Entonces, eso en Vietnam fue una efeméride. Eso se celebró por todo lo alto. Sí. Que pasa que está invisibilizado porque en el relato occidental eso y cuando se reúne, cuando se unifica Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, en el 75, creo, entonces le cambian el nombre a la ciudad de Saigón, que fue el último bastión, y le ponen ciudad Ho Chi Minh hasta la fecha. Ho Chi Minh City, así se llama. Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh es legendario padre fundador del Partido Comunista de Vietnam, que fue y tuvo una vida sumamente interesante. Sí, la verdad es que la tenacidad y la audacia con la que esa gente enfrentaron al ejército de Estados Unidos fue una cosa tremenda. Los túneles, la táctica de guerra, ahí perdieron la vida 55,000 norteamericanos. Y trajo un deterioro político y social enorme a Estados Unidos. En Vietnam, en el 69,
¿no? Y cuando regresaron todos esos soldados con todos esos problemas psicológicos. Los baby killers, que le ponían los letreros, la gente lo acosaba. Sí. Porque fue una vergüenza. No, y además, en el 1969, en Vietnam, en suelo vietnamita, llegó a haber 500,000 tropas de Estados Unidos. O sea, yo creo que es el mayor despliegue de tropas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, 500,000 soldados norteamericanos habían ahí. Eran 3.500 soldados, el primer contingente que enviaron en el 65 fue de 3.500 y ya 4 años después habían 500,000 que hubo que después, 4 años después hubo que retirarlos a todos. Bueno. O sea, derrotados. Y bueno, eso es, este me viene en grandes acontecimientos porque es el aniversario 80 de la victoria sobre Alemania. Ah, sí, 1945. Que se va a celebrar por todo lo alto también en Rusia. Sí. Hay varios dignatarios invitados, algunos ya han confirmado que van a estar allí. La victoria sobre Alemania. Y eso tiene un significado enorme sobre todo en este relato, en este ahora, momento. Y es la razón por la cual nosotros creemos, particularmente yo pienso que no se va a dar ningún acuerdo de paz en esta época. No, el relato no va con eso. No, Putin tiene que celebrar eso. No va a ceder absolutamente nada ante este ambiente de victoria, como se hace todos los años, porque todos los años Rusia es el momento más importante, la celebración más importante de Rusia se hace en mayo. Claro. No solamente por el 1 de mayo, la lucha de los trabajadores, pero la victoria que se celebra el 9 de mayo, que es la celebración de la victoria de Rusia ante el imperio alemán. No, los aliados. Y los aliados. La victoria aliada. El 9 de mayo el general Jodl fue el que firma la rendición en Berlín. Así es. Y es la mayor victoria donde ellos lo utilizan como narrativa para hablar de la nazificación y la eliminación de los nazis. Fíjense que el mismo relato con el cual Rusia entra a Ucrania, hablando de la desnazificación de Ucrania. Pero mira qué interesante eso de la capitulación de la tropa alemana. Hubo 2 capitulaciones. Los alemanes se rindieron 2 veces. Una se rindieron en Reims, en Francia, y la otra se firmó en Berlín el 8 de mayo. Sí, la de Reims se firmó ante los aliados, la firmó Jodl, el general que yo dije. La otra, la del 8 de mayo, se firmó en Berlín. Esa es la que celebran los rusos. Esa es la de los rusos porque llegaron hasta Berlín. Se rindieron porque los aliados... La batalla de Berlín. Exactamente. Los aliados no habían llegado ahí. No habían llegado. La otra se firmó frente a Eisenhower. Horas antes, Hitler se quita la vida ante la derrota inminente en Berlín. Hay que recordar... No, perdón. No fue Eisenhower. Déjame ver el nombre aquí. Walter Bedell Smith fue el general que... firmó por los Estados Unidos, y en el lado ruso firmó el Keitel, Wilhelm Keitel, es el general alemán, y el ruso fue nada más y nada menos que el superhéroe de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Zhukov, que era el hombre que dirigió las operaciones para repeler a los alemanes de territorio ruso. ¿Tú recuerdas una cumbre que se realizó en Teherán, la cumbre de los 3 grandes? Se realizó en Teherán en 1943. Y ahí estaba Churchill, estaba Roosevelt y Stalin. Esa es la de Yalta, ¿no? Teherán, 1943. Se reúnen esos 3 grandes, los de Big Three, y se alían para establecer 2 frentes contra los alemanes, los aliados, y los rusos por un lado, y Inglaterra o Reino Unido con Churchill y Roosevelt por el otro lado. Uno determina hacer una incursión en Normandía
y los rusos por el otro flanco. Bueno, lo que pasa es que a los rusos lo atacaron. Sí. O sea, Alemania invadió Rusia. Sí. Y fue una cuestión sorpresiva, un ataque a traición, porque había un pacto, el pacto Molotov-Ribbentrop, sí, que era un pacto de no agresión entre alemanes y rusos, y se violó. Y los alemanes violaron el pacto, Hitler violó el pacto y pues entró en Rusia, que fue uno de sus grandes errores estratégicos. Sí. Porque, por ejemplo, en el cerco de Stalingrado, ahí se perdieron muchas vidas. Sí, bueno, 20 millones de vidas en el proceso, sí. En el proceso. Pero, por ejemplo, en Stalingrado solamente embolsaron al 6º ejército alemán completo. Es un ejército alemán completo de 300.000 hombres. Quedó atrapado allí. Y de esos 300.000 hombres, cuando terminó el conflicto, fueron hechos prisioneros 81.000. Y de esos 81.000, después que terminó la guerra, regresaron a Alemania 5.000. Los otros perecieron en los campos de prisión rusos, de hambre, frío, marcha forzada, porque cuando entraron a Stalingrado era verano, no tenían uniforme de invierno. Y el cerco fue una cuestión tan grande y el hambre y la incapacidad de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, para mandar reabastecimiento. Por ejemplo, de las 800 toneladas por día de comida que había que llevar y suministro, no llegaban ni 100. Imagínense. Al principio del cerco. El caos. Y luego de ahí, pues, cada vez fue menos porque la Fuerza Aérea, todo lo que volaba por ahí lo tumbaban. Incluso y Hitler, ahora me fue el nombre del comandante alemán que estaba ahí en Stalingrado, Hitler lo ascendió a mariscal para que no se rindiera. Porque nunca en la historia alemana un mariscal se había rendido. Entonces ahora usted mariscal, no se rinda. E incluso lo llegó a amenazar de muerte si se rendía y escapaba. En Alemania lo iban a ejecutar por traidor. Fedor von Bock. Exacto. Fedor von Bock. A ese mariscal lo ascendieron ahí. Entonces, al final se rindió. Sí. No hubo forma. No hubo forma. Y cooperó con los rusos. O sea, ahí. Después lo grabaron, un video diciendo que acabando con los alemanes. Pero de su staff, del alto mando, del Estado Mayor de él, que se rindió con él, hubo un grupo que no quiso cooperar. Y ese grupo fue torturado por años en prisiones rusas. Y la mayoría de ellos murieron. Imagínense ustedes la grandeza que se erige después de esta batalla, después de la batalla de Stalingrado y después del regimiento inmortal, que así se le llamó al regimiento ruso que obtuvo esa victoria y que ha sido el orgullo ruso de toda la vida. Claro. Y que se han autodenominado como el mayor ejército de todos los tiempos y el más invencible ejército. Y que todos los años, para mayo, se invita a los países amigos para que en la Plaza Roja se den cita para el desfile militar más grande de la historia de todos los años, y es en mayo, el 9 de mayo, que se celebra esta fiesta. Y ahora ha coincidido con negociaciones de paz. Y eso, pero tú sabes que, y nosotros lo hemos dicho aquí antes, sí. Tú sabes que gran parte de la idiosincrasia rusa se construye alrededor, en ese periodo. Son dos periodos clave en la historia rusa. Sí. Pedro el Grande. Exacto. La invasión de Napoleón. Sí. La invasión de Napoleón
y la invasión alemana. Sí. O sea, para que la gente tenga una idea, o sea, Stalin, cuando lo invaden en el 42, julio 42, Operación Barbarroja se llamaba, Stalin emite una de las órdenes militares más famosas de la historia, la orden Ni un paso atrás. Orden 227, julio del 42. Forme 2 ejércitos. Un ejército de vanguardia a sacar al enemigo de la patria y un ejército de retaguardia para que fusile a todo el que se quede rezagado del ejército de vanguardia. Los regimientos vacilantes, una lista, saque los presos, dele armas y póngalo en esta lista de regimientos, los regimientos vacilantes, el que se devuelva, mátelo. Esa era la consigna. Sí. Esa es la consigna. Entonces, de ahí que el Che Guevara saca su famosa frase. Sí. Dice, mira, nos escribe Marlon Hernández, el mariscal Paulus, Friedrich Paulus, ese era el mariscal alemán, Paulus, tiene razón. De ahí que el Che Guevara saca su frase, de esa orden Ni un paso atrás. El Che Guevara decía, si camino, acompáñame, si me detengo, empújame, si retrocedo, mátame. Sí. Esa era la consigna. Eso, o sea, ese carácter de ese pueblo se forjó ahí. Sí. O sea, ese es su orgullo. No, ese es el pensar ruso. O sea, cuando Rusia fue invadida, la orden era destruir todo lo que se quedara atrás para que el enemigo no lo... O sea, quemar la cosecha, matar ganado, volar los puentes, volar las casas, todo. O sea, cuando llegaban encontraban todo destruido, porque ellos mismos lo destruían antes de irse, para que los otros no lo... Entonces ahí es que viene lo de ahora. Claro. Ese es el carácter que Putin ha vuelto a traer al ruso de ahora. Sobre todo ante la posición ventajosa que tiene y ha prevalecido de territorios ocupados, territorios controlados indiscutiblemente, y que ha provocado que Estados Unidos ya vaya cambiando su discurso. Claro. Porque en esta semana, representante del Departamento de Estado dice, bueno, yo creo que esto es un tema que ambos países deben resolver y que si no se ponen de acuerdo y si no se avanza, los Estados Unidos van a salir de la intermediación. Es decir, están preparando el terreno para justificar una retirada de la intermediación del acuerdo de paz. Claro. Y yo creo que ante este escenario de victoria y de fiestas y de posición súper ventajosa que tiene hoy Rusia, porque no han podido de ninguna manera doblegarla, creo que Rusia no va a ceder absolutamente nada. No tiene por qué. Ha puesto condiciones muy difíciles. Por ejemplo, una de las condiciones que está sobre la mesa y que Rusia ha puesto es que el gobierno de Zelensky se elimine y se cree un gobierno de transición para que se den las condiciones para un acuerdo de paz. Porque considera que Zelensky es un gobierno ilegítimo. Sí, es una retranca. Una retranca como condición para continuar con un acuerdo, un probable acuerdo de paz, que no se va a dar. ¿Verdad? Estados Unidos acaba de obtener una relativa victoria con la firma del acuerdo de minerales. Pero ahí viene otro problema. Y el problema es con la Unión Europea. Porque la entrada de Estados Unidos a controlar el suelo, porque hay que leer bien el acuerdo. El acuerdo no son solo minerales. Hay construcción. No, y tierra agrícola. Entonces, eso es abrir al sistema agroalimentario de Estados Unidos, abrirle esas tierras que son en la canasta de pan de la Unión Europea. Entonces, eso va a ser disruptivo para los agricultores europeos y para la seguridad alimentaria europea, que ahora se va a regir por los estándares norteamericanos. Ahí tú vas a ver a Monsanto, a todos los que controlan, a Tyson Foods, a todo esos que controlan
Conagra, que son los que controlan la producción de alimentos en Estados Unidos, tú lo vas a ver ahí incidiendo. O sea, en la plena frontera de Europa. ¿Tú ves? Entonces, dificultando la entrada al mercado europeo. Claro, y ni hablar de que Ucrania entre a la Unión Europea, porque tú sabes que los mecanismos de toma de decisiones en la Unión Europea para muchas cosas son votaciones unánimes las que se requieren. Entonces, con un lobbying de producción de alimentos y de medicina tan activo como el de Estados Unidos, metido ahí, va a ser muy difícil la gobernabilidad interna de Europa. Y a eso es que le están corriendo muchos líderes europeos, porque saben que si Ucrania se reparte y no le toca nada a ellos, van a tener problemas de manejo interno. Es un competidor que te lo están instalando en la puerta y que no juega con reglas muy claras, porque estamos viendo cómo es que Trump juega. Sobre todo con las reglas que tiene Trump. Claro, pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vamos a seguir analizando eso en el próximo bloque. Vámonos a la pausa.